Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que estamos viviendo el drama de las selvas del Amazonas, que nos afectan a nosotros de manera indirecta, pero también directa, porque decimos de manera indirecta porque todavía está lejos, aparentemente solo es en Brasil y Bolivia, pero de manera directa porque los vientos y el calor, además la gran pérdida de humedad de la selva amazónica, significa un calentamiento de las cordilleras de los Andes en la sección oriental, donde encontramos montañas muy importantes como el Cayambe, la Antisana, el Tungrao, el Sangay, que son moderadores del clima y donde las lluvias llegan y se condensan, generando los ríos que tienen la mayor cantidad de agua que va al río Amazonas. El Ecuador es el mayor aportador de agua al río Amazonas. Tan importante es esto que durante la época del caucho, la mayor parte del caucho venía justamente de los ríos Napo, del Putumayo, del Cuyabeno, del río del Pastaza, y estos ríos proveían de caucho a Iquitos, que era el mayor exportador de caucho. En razón de eso fue que en 1941 Estados Unidos pacta con Perú para que Perú le siga proveyendo de caucho desde Quito, pero le entrega a Perú el territorio ecuatoriano situado en la Amazonía ecuatoriana, y perdemos así la mitad de nuestro país. Esto nos hace ver la importancia que tiene la Amazonía, no solamente en la economía ecuatoriana, porque es el mayor productor de petróleo de Ecuador, sino que la importancia de la Amazonía ecuatoriana también radica en que en los últimos años la Amazonía ecuatoriana se ha visto deforestada, especialmente por las plantaciones de palma africana de una empresa muy vinculada a los grandes terratenientes costeños y serranos, llamado Palmera de los Andes, que es realmente capital colombiana. Palmera de los Andes ha deforestado las provincias de Esmeraldas y la provincia de Sucumbíos, produciendo ya en esas zonas un cambio climático por la gran desaparición del bosque y una disminución de los caudales de los ríos, a tal punto que, por ejemplo, en el verano, en la provincia de Esmeraldas, el río Esmeraldas se convierte prácticamente en un lecho sin mucho caudal de agua y dificulta el abastecimiento de la ciudad de Esmeraldas y de la nueva planta de agua potable que tiene que abastecer a Tacames, Suba, Tonchihue, tiene que abastecer además al norte hasta Rocafuerte. En estas circunstancias vemos cuál es la importancia de la Amazonía. Para Ecuador, la región amazónica además es el mayor productor de oro en este momento, al igual que lo es para Perú, que en la zona del Amazonas está la mayor producción de Perú de oro en el río Guayaga, y también el río Amazonas es dragado permanentemente por dragas enormes que circulan por este río y son de origen brasileño y llevan todo ese limo que se asienta fue en el fondo del río, especialmente del Alto Amazonas, hasta Iquitos, donde se procesa el oro. Se suma a esto de que Perú ha encontrado en la explotación maderera de la Amazonía una nueva industria, un nuevo gran negocio. Ecuador, por supuesto, es saqueado en la Amazonía a tal punto que en las zonas del Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos y en la provincia del Napo, helicópteros llegan desde Colombia a llevarse maderas caras y preciadas como la caoba, que es sacada en helicóptero hasta Colombia, de manera clandestina, por supuesto. Y
los madereros peruanos se suben al parque del Yasuní y ahuyentan a todos los indígenas, especialmente los Taromenani, que son los que circulan por esa zona, una nacionalidad no contactada, utilizando armas de fuego y sobornando a los mismos colonos ecuatorianos y a los mismos Waorani para que ahuyenten a los Taromenani, que son los protectores de la gran reserva del Yasuní en el Ecuador. Pero hay un importante candidato a la presidencia llamado Jaime Nebot, que fue un deforestador durante la época del gran boom de las camaroneras y recibió, por supuesto, créditos económicos que le facilitaron convertirse en camaronero, en explotador de camaroneras y exportador de camarón. Destruyó parte de los manglares de la península y del cauce del río Guayas, y ahí tiene sus propiedades de manglares. Quebró, como todos los camaroneros, cuando llegó la peste de la Mancha Blanca y logró sobrevivir a través de la alcaldía de Guayaquil. Mientras tanto, el resto de camaroneros quebraban y se iban junto con la banca, que era el mayor inversionista en camaroneras, a la quiebra. Hoy la industria camaronera ha resucitado en Ecuador, utilizando básicamente larvas de laboratorio. Ya no utiliza las larvas silvestres que capturaba de las hembras ovadas, sino larvas de laboratorio que ni siquiera provienen de hembras ovadas del mar, sino que se buscan ovar a esas hembras dentro de las camaroneras y luego criarlas dentro de laboratorios, y de esa manera se produce. Por supuesto, las camaroneras se han vuelto uno de los factores contaminantes y destructores del borde costero ecuatoriano, porque en la crianza del camarón se utiliza antibióticos como la eritromicina o pantomicina, que le conocemos acá, y otros antibióticos que persisten cuando, después de ser usados en las piscinas camaroneras y en los laboratorios de camarón, son expulsados al mar, donde rompen la cadena del plancton, microalgas importantísimas para la nutrición de especies que viven próximas a las orillas del mar y que vienen inclusive acá al borde costero, como las tortugas, a reproducirse. Ahí tenemos calamares, tenemos pulpos, tenemos numerosas variedades de cangrejos y numerosas variedades de otros moluscos, incluidos las conchas. Este es el drama que está viviendo Ecuador, cuando en el mundo entero se vive la mayor depredación inimaginable por culpa del ser humano. Esta depredación nos ha movido a nosotros, la Fundación Ecotrackers, a crear un programa de voluntariado. En este programa de voluntariado y este programa de investigaciones, este programa de pasantías y prácticas profesionales, que lo empezamos en el año 2000 y que llegó a traer casi 2000 voluntarios del mundo entero, nos ayudó a concientizar y a promover el turismo inteligente y el turismo comunitario como un recurso económico para las comunidades que protegían la naturaleza y las culturas ancestrales. Este recurso económico iba directamente a aquellas personas que ofrecían alojamiento y alimentación a voluntarios extranjeros que venían a Ecuador a aprender español, que era parte del trabajo que teníamos, enseñarles español. Y al mismo tiempo les ayudábamos y les enseñábamos a convivir, la convivencia intercultural con culturas indígenas, con las culturas latinoamericanas que hablan español, y también con la naturaleza. La experiencia partía de tener una vivencia en Galápagos, otra vivencia en la costa húmeda, en el cantón Muisne, otra vivencia en la costa seca, en la zona
del Parque Machalilla, en Salango y Río Blanco, otra vivencia en la zona de la provincia de Imbabura, de Santo Domingo, en el territorio de los Sáchilas, en Chihuilpe, y en el borde de Ceja de Montaña, en la zona de Tandapi, donde está el bosque protegido del Sarapuyo, que es parte del bosque protegido de los Ilonizas. En los Andes, la experiencia consistía en una vivencia en Quito, en una vivencia en las lagunas de Quilotoa, una vivencia en el Tambo e Ingapirca, y una vivencia en la Chimba, que está en la reserva Cayambe-Coca. También nuestros voluntarios pudieron tener oportunidad de tener vivencias en las zonas de el bosque seco andino, donde florece la cultura afroandina, como el Chota, la Concepción, y en las zonas de la cultura Awa, en el área del bosque de las golondrinas, en la zona de San Juan de Lachas. En la parte de la Amazonía de la Sierra también tenían una experiencia viviendo en Guamote y en la zona de protección del bosque Sangay. En la Amazonía, nuestro trabajo estaba vinculado a la reserva del Cuyabeno, en la zona del río Aguarico. También trabajamos mucho en la protección de la biosfera del Sumaco, un volcán activo de la Amazonía que tiene la mayor biodiversidad en pisos climáticos dentro de la Amazonía ecuatoriana. Y a esto se suma la experiencia que tuvimos en algunas comunidades de Pastaza, como Olavida, y en el cantón Arajuno, con el que estamos empezando a trabajar a través de la Universidad Central. La experiencia en Galápagos también incluía una experiencia con la Universidad Central, que tiene allá una extensión universitaria en la isla Santa Cruz, y nuestra especialidad teníamos una localización específicamente en la zona donde está lo que se llama las Cuevas del Amor, en la parte sur de la provincia de la Amazonía ecuatoriana. Nuestra mayor experiencia fue en Pablo VI, Macas, y sobre todo en San José de Morona, desde donde hicimos un trabajo para crear y abrir la ruta por el río Morona hasta el Alto Amazonas, puerto de San Lorenzo, en Perú. Este trayecto cruzaba el parque más grande de la Amazonía, que lo tiene Perú, que se llama Pacaya Samiria, que está en lo que fue parte del territorio ecuatoriano, y que además le da derecho a los ecuatorianos a viajar por ese río, y le da dos puertos en el río Amazonas, que son Sara Meritza y Puerto Borja. Nosotros tratamos de utilizar aquella autoridad, aquella autorización en esta zona de conflicto bélico que en 1995 llevó a la guerra del Cenepa y la firma del Tratado de Paz, que incluía la libre navegación por el Amazonas y la navegación por el río Morona hasta los puertos de Sara Meritza y Puerto Borja, que eran considerados lugares de libre tránsito para los ecuatorianos. La finalidad de todo este trabajo que hemos realizado desde el año 2000 hasta la fecha, y lo continuamos haciendo y ahora, con el envío de ciudadanos ecuatorianos, de personas de la nacionalidad ecuatoriana, a Australia para trabajar durante un año, aprovechando las visas Works and Holiday que nosotros mismos hemos estado gestionando desde Australia con la Embajada de Ecuador en Australia, y que ha sido aceptada desde el 1 de julio de este año, y que permite también a australianos venir a hacer esto: investigación, pasantías, prácticas profesionales, aprendizaje de español en Ecuador, en uno que le hemos denominado el corredor de biodiversidad más importante del mundo, Galápagos, río Amazonas. Ahora que la tragedia del río Amazonas convoca la mirada del mundo, creo necesario utilizar este espacio en donde yo siempre hago un análisis de cómo es la situación
que vive Ecuador a través de este gobierno que nos ha puesto en crisis, que yo le he denominado, como ustedes saben, el gobierno del tic traidor. Queremos invitarles a ustedes a participar en las visas Works and Holidays, que es para personas entre 18 y 30 años que saben un inglés intermedio y que pueden reunirse y escribirnos a ecotrackers@gmail.com para recibir más información sobre las posibilidades de ir a trabajar que tienen los ecuatorianos en Australia durante un año. Y también esta posibilidad está abierta para todos los australianos que quieran venir acá a Ecuador a ayudar a la protección de la biodiversidad y la diversidad cultural en Ecuador. Muchas gracias.